Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a hablar de hágase tu voluntad. Si tú me acompañas en tu Biblia, vamos a leer Mateo. Ahí, ¿me ayudas a proyectarla? Gracias. Mateo 6:10. Y cuando llegues a Mateo 6:10, levantas tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Perfecto, parece que estamos listos. Mateo 6:10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y todos decimos, estas palabras las está diciendo ¿quién? Jesús. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, les enseña la famosísima oración del Padre Nuestro. Y él está citando esta parte del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? ¿Cuántos quieren el favor de Dios, el milagro? Todos estamos esperando algo. Y todos tenemos, les comentaba al principio, esa expectativa de ver qué puede hacer Dios para mí. ¿Qué tiene Dios para mi vida? Pero la frase que sigue de venga tu reino es bien interesante, por eso se llama así esta prédica. Hágase tu voluntad. Cuando tú le dices a alguien, hágase tu voluntad, ¿qué le estás diciendo? Exactamente, como tú quieras. Nosotros estamos acostumbrados a decir como tú quieras, pero en realidad estoy diciendo como yo quiero. ¿Cuántos hombres valientes y esforzados hay acá? Que se enfrentan, especialmente los domingos, a ese gran reto de decirle a la familia, ¿qué quieren comer? ¿Han hecho esa pregunta? ¿Y qué nos responden? Lo que quieras. Están diciendo, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, lo que tú decidas está bien. Lo malo es que es el puro dicho. Porque le dices, bueno, vamos acá. ¿Otra vez? Te acabo de preguntar a dónde y dijiste que a donde yo quiera. Y a veces así no solo somos para esas cosas, sino también con Dios. Oramos y decimos, Señor, haz conmigo tu voluntad, haz de mi vida lo que tú quieras, te pongo en las manos mi vida y mi familia. ¿Alguien ha orado así? Pero realmente lo que le estás diciendo a Dios es como cuando vas a comer. Lo que tú quieras, Dios, pero que sea exactamente lo que yo quiero. Y Jesús dice, hágase tu voluntad. Y vamos a aterrizar este punto para saber qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo yo saber cuál es su voluntad? Si ya le dije hágase tu voluntad, ahora quiero saber de qué voluntad estoy hablando. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y vamos a ir, acompáñame en tu Biblia, algunos libros más adelante. Vamos a hablar del libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 2. Si sigues en tu Biblia, pasas los evangelios, llegas al libro de Hechos y terminando Hechos comienza Romanos. Quienes estén leyendo su devocional sabrán que esta cita la leímos hace un par de días. Romanos 12:2. Levanta tu mano si ya estás ahí para que sepas si esperamos un segundito más. Perfecto. Romanos capítulo 12, verso 2 dice así: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta, pero también es buena, porque dice para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Pablo les está explicando a los romanos cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber qué quiere Dios con mi vida? Ya le dije hágase tu voluntad, pero ¿cómo voy a saber si lo que está pasando en mi vida es o no la voluntad de Dios? Alguien nos ha dicho, o en algunas ocasiones se decía, si tú emprendes algo y todo se da, es la voluntad de Dios. Pero si emprendes algo y te cuesta mucho trabajo, no es la voluntad de Dios.
¿Las cosas son así? No, porque si no todos ya estuviéramos todos divorciados. Porque, ¿qué crees? Estamos batallando un chorro con este matrimonio. Yo creo que no es la voluntad de Dios que estemos juntos. No podemos medir la voluntad de Dios en si se dan o no se dan las cosas. Porque, mira, vinieron mis amigos los borrachotes y traen las caguamas. ¿Se están dando las cosas? Ha de ser la voluntad de Dios que me vaya con ellos. No, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios no se entiende solo si se dan o no se dan fácil las cosas. Es más difícil que solamente eso. Por eso Pablo les dice: no se conformen a este siglo. En otras palabras, no trates de pensar como los demás piensan. Porque pensar que si se da es de Dios y si no se da no es de Dios, es como la gente piensa. Dice, sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Alguna vez les ha pasado que lees la Biblia, especialmente al principio, y te enteras que algunas cosas que tú disfrutas mucho son pecado? Y dices, ¡ay, eso también es pecado! O que Dios dice que tienes que hacer cosas que no son muy bonitas. ¿A quién le gusta perdonar? Tócalos, Señor. Tócalos. Voy a hacer de cuenta que todas las manos se levantaron. Pero tú lees la Biblia y se la pasa a Dios diciendo: perdona. Entonces sí renuevas tu entendimiento. Cuando te das cuenta que no es lo que tú piensas, sino lo que dice Dios. Y cuando estás renovando tu entendimiento, tú puedes comprobar. ¿Qué puedes? ¿Qué es comprobar? Reafirmar. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban quebrados? ¿A quién le enseñaron quebrados? ¿A cuántos nos quebraron los quebrados? Los quebrados tenían algo llamado comprobación. Que ya te aventabas todo el choro ese de estar ahí resumiendo y haciendo las sumas, y todavía tienes que hacer lo mismo pero al revés para comprobarlo, ¿no? Eso es comprobar, darme cuenta si lo que estoy pensando es o no es como digo. Todos creemos saber cuál es la voluntad de Dios. Todos tenemos una idea de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Alguien puede pensar, pues yo creo que la voluntad de Dios es cambiar de trabajo. ¿Alguien ha pensado alguna vez eso? Voy a buscar trabajo. Uy, no se da. No, entonces no era tu voluntad. Yo tengo que estar leyendo la Biblia, cambiando mi manera de pensar, y no solamente cambiar mi manera de pensar, sino actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Estos dos conceptos son muy interesantes: agradable y perfecta. ¿Agradable para quién? La buena voluntad de Dios es agradable para quién. ¿Quién dice para mí? Vamos a debatir. ¿Quién dice para mí? ¿Quién dice para Dios? ¿Quién no tiene idea? Muy bien. La buena voluntad es agradable para Dios. Porque es la voluntad de quién. ¿Mi voluntad es agradable para mí, sí o no? Pero por supuesto. Pero la voluntad de Dios, lo padre, es que es agradable para Él. Lo que quiere decir que puede o no ser agradable para mí. Hablábamos del perdón. ¿Quién dice, ay, sí, padrísimo, qué bendición que la Biblia dice que tengo que perdonar? No, pero eso es agradable para Dios. Sí, aunque no necesariamente es agradable para mí. Los esposos, que dice, trata a tu mujer como a vaso más frágil. ¿Y quién dice, qué agradable es eso? Hombre, Señor, yo disfruto tanto tratándola como vaso frágil. Mujeres, la Biblia dice, sométete a tu marido. ¿Quién dice, qué bendición? Yo imprimí ese versículo y lo pegué en el espejo en el cuarto para levantarme y leerlo todos los días. ¿Hacen eso?
Sí lo hacen, yo sé que sí lo hacen. Pero ahí podemos ver cómo, aunque eso agrada a Dios, no siempre agrada a mi carne. Y a veces le decimos a Dios, hágase tu voluntad. Y empieza a hacer Dios su voluntad. Espérate, no quedamos en eso. Porque no me está agradando lo que Dios hace. Pero Dios hace las cosas bien hechas o no las hace. ¿A quién le gustan las cosas bien hechas? ¿Las cosas bien hechas son fáciles? ¿Son rápidas? Cuestan. Nosotros que decimos amar a Dios, no tenemos que amar a Dios solamente cuando su voluntad me agrada. No tengo que amar a Dios solamente cuando Él quiere lo que yo quiero. Tengo que amar a Dios y a su voluntad, aun cuando su voluntad no me agrada y a veces cuando su voluntad me duele. Nos han enseñado a creer que Dios es como el genio de la lámpara o como Santa Claus, que tú llegas, le haces tu cartita, órale Señor, a trabajar, que tenemos mucho que hacer, ¿no? Me hiciste mexicano, tienes que trabajar mucho para hacerme rico. Pero Dios no es así. Dios tiene una voluntad ya establecida y esa voluntad es buena. Di conmigo, es agradable y es perfecta. ¿Dios se equivoca? Nunca. Entonces lo que Dios dice es perfecto. No tiene espacio para el error. Y es agradable para Él. Y tú y yo que decimos amarlo y que queremos conocerlo, tenemos que vivir para agradar ¿a quién? A Dios. Yo no tengo que vivir para agradarme a mí. Porque yo soy tan bipolar y tan cambiante que lo que hoy me gusta, mañana no. Si no, toma una foto tuya de hace 5 años y mírala. ¿Qué piensas? ¡Qué pelos! ¡Qué papada! ¿Cómo me vestía así? ¿Les ha pasado? Ves el video de 15 años de la prima de quién sabe cuándo y ¡ay, qué barbaridad! ¿No? Y quieres quemar toda la evidencia. Pero en ese tiempo eras feliz de esa manera. Si tú vives para agradarte a ti mismo, vas a ser infeliz. Porque tú eres frágil y cambiante. Si tú vives para agradar a los demás, peor. ¿Quién puede darle gusto a todos? Nadie. Dice, no somos monedita de oro. A veces no le damos gusto a nadie. Hablábamos hace rato de la comida. ¿A poco es fácil ponerse de acuerdo para qué vamos a comer? ¿Qué película vamos a ver? ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué? Porque yo tengo un plan, tú tienes un plan, el otro tiene otro plan y todos creemos que es el plan perfecto. Entonces yo no puedo vivir para agradar a los demás, porque lo que agrade a uno no va a agradar al otro. Tampoco puedo vivir para agradarme a mí porque yo cambio de opinión. Está la gente que se hace tatuajes. Hoy sienten que es el mejor tatuaje de su vida y en 15 minutos ven un diseño mejor y dicen, ¡ay, mejor aquel! ¿No? Y hoy, o ya no les gusta y se lo tapan, porque cambiamos todo el tiempo. El único que no cambia es Dios. Por eso si tú vives para agradar a Dios, estarás viviendo la vida feliz. La mejor manera de vivir, aceptando y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos al siguiente punto, si me ayudas por favor. Ahí dice algo bien interesante. ¿Qué dice? Aceptar su voluntad aún cuando no me guste. Vamos a ver 3 ejemplos de personas en la Biblia que aceptaron la voluntad de Dios aún cuando ésta no les gustaba. ¿Me ayudas con la siguiente cita? Vamos ahí adelantito, avanzamos unos cuantos libros de Romanos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, los versos 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 8 y 9. Y vamos a ver qué nos está platicando Pablo. Cuando llegues ahí, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer.
Perfecto, esperamos un momentito más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 al 9. ¿Listo? Dice así. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en la debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo dice que Dios le ha puesto un aguijón, algo que lo abofetea. Se cree que Pablo padecía de la vista y que se estaba quedando ciego. Y que él clama a Dios, y aquí nos dice que ¿cuántas veces se lo pidió? 3 veces. Y Pablo oraba de veras, no como tú y como yo. Él sí oraba. Y en esa oración le pide a Dios 3 veces que lo cure. Le pide a Dios 3 veces que lo ayude. ¿Qué hubiéramos esperado tú y yo que hiciera Dios por Pablo? Que lo curara, que lo ayudara. ¿Por qué? Pues Pablo era un buen cristiano, estaba orando, estaba creyendo, oraba con fe, estaba siendo escuchada su oración y Dios le contesta algo bien interesante. No. ¿Qué le dijo? Le dijo, no, bástate mi gracia. Qué padre, ¿no? Esas respuestas de Dios que bendicen el alma. Pablo no estaba pidiendo algo malo. ¿Ser curado es algo malo? ¿Ser socorrido es algo malo? No, porque Dios le dijo que no. Porque era parte de la buena voluntad agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? Le dijo no. Si hoy en día tú platicas con cualquier creyente y le dices, estoy enfermo, muchos te van a decir, cancela, no recibas. Como si te pudiera hacer un lado a la enfermedad, ya no te recibí, vete. O, ¿qué crees? Estoy orando y nomás no me curo, te falta fe. Has de estar en pecado. No necesariamente. Pablo le pide a Dios que lo cure, Dios le dice que no. Y no le dijo Pablo, no recibo, cancelo. No dijo eso. Y Dios le da una explicación de por qué no lo está curando. Le dice, me sirves más enfermo. Porque la gente va a ver todo mi poder cuando te vea a ti enfermo. Porque débil tú, la gente va a saber que las cosas no las estás haciendo tú, sino que las estoy haciendo yo. Y entonces Pablo acepta la voluntad de Dios. Y dice, entonces me gloriaré. Me voy a poner contento y voy a presumir que soy débil. Porque si siendo débil, el poder de Cristo está sobre mí, amén, estaré débil. Es una palabra de fe y esperanza, ¿verdad? Ahí se dice, sí, es una palabra de fe y esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. ¿Pablo sí iba a morir de eso? ¿Por qué? Porque Dios no lo quería muerto, lo quería vivo. Débil, pero vivo. ¿Y Pablo le sirvió a Dios así? Por supuesto. El 60% del Nuevo Testamento, ¿a través de quién crees que lo escribió? A través de Pablo. ¿Valió la pena estar débil? Pero con el poder de Dios. Es más importante tener a Dios en tu vida que tener lo que quieres. Y Pablo lo entendió y lo aceptó. Está bien, Señor, ya te pedí 3 veces,
si me dices que no y que así te sirvo mejor, entonces te voy a servir. Amén. Segundo caso. Vamos ahora al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, que está después del primero, después de Jueces y antes de Reyes. El segundo libro de Samuel, el capítulo 12, de los versos 16 al 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 16 al 20. ¿Listo? Cuando estemos ahí levantamos la mano. Ok, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 16 al 20, dice así. Está hablando del rey David. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche postrado en la tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y tenían los siervos de David hacérselo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Esta historia es una historia desgarradora, pero una historia real. Una historia que muestra la vida como es y no en una ilusión fantasiosa. David tiene un hijo. El hijo ha enfermado. Es un bebé recién nacido. Y a David le preocupa a su hijo. ¿A quién de aquí le preocupa a su hijo? El niño está enfermo. Y David dice que le rogó a Dios por el niño. No solamente oró, sino que también ayunó. Estuvo tirado en la tierra, acostado boca abajo a la tierra, orando, llorando y ayunando. Y la gente se acercaba para decirle, vamos David, levántate, pues vamos a echarle ganas. Y David no quería. Él estaba ahí buscando la voluntad de Dios para su hijo. Y David esperaba que la voluntad de Dios fuera que su hijo se curara. ¿Qué le pasó al hijo? Se murió. Y muchos aquí podrían decir, Dios falló. Es el pensamiento de muchas personas que creen que Dios está obligado a hacer lo que queremos que Él haga cuando queremos que lo haga. Pero a veces en el plan de Dios las cosas son diferentes. A veces la buena voluntad agradable y perfecta no es como la queríamos nosotros. Pablo no fue curado. Y en este caso el niño no solo siguió enfermo, sino que murió. ¿El niño tenía alguna culpa? ¿El niño había pecado? Entonces, ¿por qué Dios no lo ayudó? ¿Por qué Dios dejó que se muriera un bebecito? Porque era parte de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y es perfecta. Tú y yo no podemos entender a Dios. Él es más grande de lo que nosotros podemos pensar, imaginar. Y a veces a nuestra vida le ocurren cosas que parecen catástrofes. Casi el apocalipsis se instaló en mi vida. Y le decimos, ¿por qué, Señor?
Y no está mal preguntar por qué. Hasta Jesús le preguntó al Padre por qué. Cuando está colgado Jesús, el Padre le da la espalda. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Por qué me has abandonado? Cuando esas cosas vienen a nuestra vida, se vale sentir, por supuesto, no somos de palo. Y se vale cuestionarse por qué. Es algo natural. Lo que no se vale es tratar de rechazar la voluntad de Dios. Lo mejor que uno puede hacer es: no lo entiendo, no me gusta, pero lo acepto. Y es lo que hace David. David lloraba porque quería que su hijo se curara, pero no se curó y se murió. Entonces se levantó y fue al templo a hacer ¿qué? A adorar. ¿Cómo voy a adorar al Dios que no me acaba de responder? ¿Cómo voy a adorar al Dios al que le pedí que sanara a mi hijo y dejó que se muriera? ¿Cómo lo voy a adorar? Fácil, aceptando su voluntad. Y digo fácil no porque realmente sea fácil, sino porque la idea es sencilla. No vivas para agradarte a ti, ni vivas para agradar a los demás. Vive para agradar a Dios. Su voluntad es perfecta y todo es parte de un plan que está fríamente calculado. A Dios no se le sale nada de control. Y si Dios permitió que el hijo de David muriera, era lo mejor para el niño, pero también era lo mejor para David. Y David va y lo adora. Y entonces la gente puede alabar a Dios por la fe de David. Muchas veces nosotros somos hijos de Dios que le hacemos publicidad negativa. Andamos tristes, decaídos, enojados, porque Dios no me ha dado lo que yo esperaba. Pero cuando Jesús nos enseñó a orar, puso esa frase tan importante: hágase tu voluntad. Amén. Vamos a ver el caso número 3. Regresamos a Mateo capítulo 26, hablando nuevamente de Jesús. Capítulo 26 y verso 39. Mateo capítulo 26, verso 39. Dice así: yendo un poco adelante, esto se está refiriendo a Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién hizo esta oración? ¿En qué momento? En Getsemaní. Jesús, que vivió una vida perfecta, que no conoció el pecado, está a punto de ir a la cruz a pagar por tu pecado y a pagar por el mío, a enseñarnos cómo se acepta la voluntad de Dios. ¿A Jesús le agradaba la idea? Que dijo: ¡yupi! ¡Viene la cruz! No, estaba preocupado, estaba angustiado. ¿Qué tanto estaba sintiendo que era agradable la voluntad en ese momento? No era agradable para él. Y le dice: si se puede, no quiero enfrentar esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y todos sabemos que, gracias a Dios, fue como el Padre quiso, y Jesús murió en la cruz para darte vida eterna y salvación a ti y a mí, para darnos un nuevo inicio, para darnos su gracia y su favor, para reconciliarnos con el Padre. Pero aún el Hijo de Dios tuvo que aceptar la buena voluntad, agradable y perfecta, aún cuando no le gustaba.
aun cuando iba a ser dolorosa. Tan dolorosa que lo hizo morir. Tan dolorosa que lo hizo culpable siendo inocente. Pero que al final del día era buena. ¿Por qué era buena? Porque era la voluntad de Dios. Y tú y yo somos el testimonio de que esa voluntad era buena. Estaríamos perdidos hoy sin esa buena voluntad, agradable y perfecta. Y acompáñame en Job capítulo 2, verso 10. Hay una reflexión con la que espero que nos podamos quedar el día de hoy, que sea consuelo y que sea paz para nosotros. Job está justo antes de los Salmos. Si tú abres tu Biblia como la mitad, te regresas un poquito hacia la izquierda y llegas a Job. Job capítulo 2, verso 10. Job está hablando con su mujer, porque ¿recuerdan qué le había pasado a Job? ¿Qué le había pasado? Había perdido todo. Perdió su ganado, perdió su casa y perdió a sus hijos. Lo perdió todo en un día. ¿Qué hizo Job para merecer eso? Nada. ¿Job le había fallado a Dios? No. Job, al contrario, todos los días se levantaba y presentaba un sacrificio a Dios pidiendo por sus hijos. No solamente se involucraba o trataba de ser una buena persona, alguien conforme a la voluntad de Dios, sino quería que sus hijos también. Y a ese hombre recto, que incluso Dios presume con el diablo, le acaba de quitar todo. Y escucha lo que dice Job a su esposa, que le está dando un mal consejo, que le dice, pues ya mejor muérete. Job le contesta esto y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No estés dispuesto a recibir de Dios solo lo que te gusta. Eso es fácil de recibir. ¿Quién rechaza una bendición? Nadie. Si aquí afuera hubiera una persona con unas llaves de un auto último modelo, las llaves de una casa y $1,000,000 de pesos, y te las viniera a regalar, ¿quién le diría? No, no, gracias. Yo ya tengo. ¿Alguien le diría algo así? ¿Quién sabe quién sea? Ni me importa de dónde vengan, échalas. ¿No? O te preguntarías, ¿cómo compraste esa casa? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Y con qué compraste el carro? ¿Le preguntarías eso? Ay, sí, muchas gracias, buen hombre, ¿no? Lo bueno, lo agradable es fácil de aceptar. Pero lo que no te gusta viene en el mismo paquete de la voluntad de Dios. Quizá no te gusta en el momento, pero no siempre va a ser así. Puede ser amargo cuando está sucediendo, pero eso que hoy es amargo, el día de mañana va a ser motivo de gozo, porque entenderás que no sucedió solo porque sí, que no fue cuestión del azar, que era parte de un propósito. Y yo estoy seguro que todos ustedes que han comenzado a caminar con el Señor ya lo habrán visto. Algo feo les pasó, pero ese algo feo terminó sirviendo para algo bueno, para algo grande. Y cuando te pasa lo feo, estás llorando y no quieres que eso te suceda. Pero ¿qué tal cuando llega lo padre? Que es, ay, qué burro, ¿para qué chillé tanto por eso? ¿Para qué hice tanto berrinche si me iba a ir bien? Hágase tu voluntad. Acepta la buena voluntad de Dios. Ama la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Porque su voluntad es perfecta y es agradable. Tal vez hoy no, pero va a llegar el punto en donde digas, qué bueno que esto me pasó. Dios puede poner a alguien en una situación difícil para que lo conozca. Dios puede poner a alguien en una situación difícil para transformarlo, para unir familias, para prosperar. Los hombres más ricos y los negocios más solventes han surgido de las peores crisis.
Si hoy estás en crisis, si hoy estás viviendo algo que no te gusta, acéptalo. Da gracias a Dios, glorifícalo y piensa que esto está trabajando para bien. ¿En qué va a acabar? No lo sé, pero te puedo garantizar que el final es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Aceptar su voluntad nunca es en vano. Vamos ahora al libro de los Hebreos. De hecho es la carta a los Hebreos. Es de las últimas cartas antes de llegar a las cartas de Juan y de Pedro. Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Es de la parte final de tu Biblia. Esta es la promesa que les quiero compartir. Que no solamente se vayan sabiendo que tienen que aceptar la voluntad de Dios, sino darles una motivación extra para aceptar la voluntad de Dios. Y dice Hebreos 10, 35 y 36. No pierdan entonces su confianza, que tiene gran galardón, porque les es necesaria ¿la qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban la promesa. No es en vano amar, aceptar y hacer la voluntad de Dios. Es necesario ser paciente, sí, pero mientras estés haciendo la voluntad de Dios, tienes garantizado algo. Dios cumple sus promesas. ¿Qué te ha prometido el Señor? No quiere decir que todos los enfermos no se van a sanar, No se vayan tampoco con esa idea. Pero tienes que aceptar las cosas que suceden en la vida, porque Dios va a responder. Dios cumple sus promesas. No estés dispuesto solo a recibir lo bueno y no lo malo. Recíbelo todo, porque todo obra para bien. Ten paciencia. Sigue orando